Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades que se han planificado para el desarrollo de la presente clase. Vamos a iniciar presentando las actividades correspondientes a esta nueva actividad. Vamos a ver cuáles son las actividades preponderantes que nosotros tenemos para el desarrollo de la presente clase. Como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a su tarea, qué es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen en el aula virtual, ya tienen activado el documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes pueden observar. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en Buenas la... noches, licenciado. ¿Cómo está, Caterina? Buenas noches, bienvenida, un gusto poderle saludar. Les iba diciendo que estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4, Integración Andina y Sudamericana, que habíamos estado ya viendo en clases anteriores. Vamos a ver el subtema número 3, que son antecedentes hacia la integración sudamericana y el establecimiento. Son ustedes subtemas que nosotros vamos a ver dentro de este tema 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea. Y a continuación tienen las instrucciones en cuanto al desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolle el siguiente taller. Este cuadro ustedes lo tienen que dibujar, tienen que desarrollarlo a mano en su hoja de papel ministro. ¿Qué es lo que dice? Interpreta con la información del texto, elabora un organizador gráfico, identifica las principales características de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, es lo que nosotros vamos a ver, es lo que ustedes tienen que hacer. En cuanto tienen que ir describiendo en su cuadro las fortalezas, los escollos y los países que lo conforman. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer en función de la CAN, en ese primer cuadro comparativo, ese organizador gráfico. A continuación, tienen que responder las siguientes preguntas, que dice, ¿qué ventajas proporciona para la integración sudamericana el que contemos con un extenso y diverso territorio? ¿Cuáles serán las ventajas? La siguiente actividad dice, ¿por qué es mejor estar unidos mediante una integración que separados como países? Y la última dice, señala las diferencias entre un proceso de integración y un tratado de libre comercio. Son los temas que ustedes tienen que ver y que tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que las tareas son 100% escritas y por ende ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja de tarea. Es de obligación esta parte que tienen que hacer, en la cual ustedes deben colocar los datos que se les proporciona en este esquema, como obviamente completar sus datos personales, lo que se les solicita, eso lo hacen en la parte superior de su hoja y a continuación de esto ustedes desarrollan el contenido de su tarea. En función de la estructura del contenido de su tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema antecedentes hacia la integración sudamericana y el establecimiento correspondiente a la semana número 3 de fecha 26 de mayo del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 26 de mayo. El límite de entrega de esta tarea es el 9 de junio. Estamos ya casi cerca. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio de todas las tareas que ustedes tienen durante esta unidad. Esos son los tiempos, son los espacios, los intervalos de tiempo para la presentación de tarea y también el contenido, que es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de sus actividades, de la tarea que ustedes tienen planificadas para esta semana, inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo, justamente vamos a ir analizando la integración andina y sudamericana. Cuando hablamos de integración, estamos hablando de una fusión entre países, así como lo habíamos tratado la clase anterior, habíamos estado hablando sobre la Unión Europea, cómo está constituido, sus objetivos, un poco de historia y una serie de cosas más que habíamos visto en la clase anterior. Lo mismo sucede acá con la comunidad andina. En la comunidad andina se han dado una serie de procesos en los cuales muchos países o varios de los países, especialmente los países que se encuentran hacia el Pacífico, han buscado incorporarse a todos estos procesos de integración.
De tal manera que obviamente se desarrollen una economía más sostenible, una economía más sólida al permitirse presentarse en el mercado internacional como mega estados. Dentro de estas características vamos a ver un poco de los antecedentes, entonces un poco de historia. En América Latina la idea de integración no es nueva. La independencia de nuestro país se logró con un gran esfuerzo de integración militar, política y económica. El libertador Simón Bolívar impulsó la creación de Colombia, que agrupó lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. También propuso la formación de una liga de toda la América Española. La independencia fue un buen ejemplo, pero pese al esfuerzo de Bolívar, la Gran Colombia terminó disuelta. La Liga de Países Americanos no prosperó, pero el ideal bolivariano se mantuvo y a lo largo de la historia prosperó el ideal de integración. Entonces, aquí nosotros como un antecedente ya podemos observar que esta idea, este ideal de integración no es nuevo, no es un tema reciente, sino que se dio justamente desde el proceso de liberación del Imperio Español sobre los territorios y obviamente sobre las nacientes naciones, que obviamente estuvieron obviamente al mando del libertador Simón Bolívar, pero que por diversas circunstancias, obviamente, este ideal que fue la Gran Colombia, obviamente no tuvo su asidero final y obviamente tuvo que separarse y obviamente dividirse en los países que actualmente están integrando el Estado sudamericano. En relación a las raíces, en el 60 del siglo XX, la Comisión Económica para América Latina, esto es CEPAL, dio impulso integracionista y se fundó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el ALALC. Su objetivo fue ambicioso y sus avances lamentablemente fueron escasos. Fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración, la famosa ALADI, que ustedes de pronto habrán escuchado, con resultados muy limitados de igual manera. En pocos años se fundaron el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano. Luego Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formaron el famoso Mercosur. Eso en cuanto a las raíces de todo este proceso. En relación al Pacto Andino, con fuertes antecedentes históricos y con los ideales bolivarianos como referente, el Pacto Andino fue fundado en el año de 1969. Su instrumento fundamental fue el Acuerdo de Cartagena, originalmente suscrito por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En pocos años se retiró Chile y se incorporó Venezuela, que años después también se retiró. El Pacto Andino fue al principio muy ambicioso. Sus objetivos, sus proyectos, su visión era bastante amplio. Posteriormente ha sido repleado con metas más modestas, hasta que se produjo una reorganización que se denominó la famosa Comunidad Andina, conocida en sus siglas como la CAN, obviamente que es una parte de la Organización de Estados Americanos. Dentro de este proceso, obviamente, ustedes pueden observar en este mapa cuál es el objetivo fundamental de organizarnos como un megaestado. Es proponer todos los recursos materiales que produce cada uno de los países, presentarse en el mercado internacional, en el cual, obviamente, al ser un mega estado, una mega organización o integración sudamericana, obviamente presentarse con más respeto ante las potencias que se encuentran dominando en el mercado internacional. Aparte de eso, aparte de la economía internacional, aparte del mercado internacional, existen otras ventajas fundamentales, sobre todo en el área de la sociedad. Cada uno de los habitantes de los países que conforman esta integración sudamericana, obviamente tienen un proceso de libertad para circular en cada uno de los países. Tienen un amplio proceso en cuanto a la introducción a estructuras laborales. Eso quiere decir que pueden trabajar en cualquiera de estos países que obviamente están integrando este tipo de comunidades andinas.
Otra de las ventajas es que al ser un megaestado, los recursos obviamente se distribuyen de forma equitativa para todos los estados que conforman esta organización. Lamentablemente, esto se ha quedado siempre en proyectos, se ha quedado siempre en en un mero ideal. Vamos a ver a continuación cómo se ha formado, cómo se van desarrollando también todos estos campos hacia la integración sudamericana. La integración no es solo un esfuerzo por eliminar barreras fiscales e intensificar el comercio y también la producción. Es también un vehículo de articulación de nuestros países para actuar juntos en el panorama mundial de la globalización. Ningún país puede presentarse solo ante el continente y también el mundo. Sudamérica unida tendría real capacidad para negociar en un nuevo escenario mundial, sobre todo en el área económica y de producción. Si toda Sudamérica fuera una confederación, tendría 361 millones de habitantes, mucho más que los mismos Estados Unidos y que Rusia, y 17 millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión. Sería el subcontinente de mayor tamaño de la Tierra. El Producto Interno Bruto, el PIB unificado, ascendería a más o menos 973.000 millones de dólares, una cantidad muy respetable a nivel global. La comunidad sudamericana tendría una de las mayores diversidades en cuanto a vida animal y también vegetal, esto es flora y fauna, más del 10% de la tierra cultivable, el 30% de bosques del mundo y una enorme riqueza ictiológica. Tendría también la mayor reserva de los recursos naturales más importantes del futuro, tales como es el agua dulce, que eso es prácticamente uno de los aspectos fundamentales en los cuales obviamente ha existido controversias a nivel global, pues se supone que en un futuro, obviamente, el agua dulce va a ser más importante de lo que hoy es, por ejemplo, la explotación o la extracción del petróleo. Pues es uno de los líquidos que nos permite sobrevivir y que son bastante escasos en todo el planeta. Y gracias a al cinturón de fuego, gracias a la cordillera de los Andes que atraviesa todo nuestro continente sudamericano, nosotros tenemos fuentes de agua dulce, los cuales en un futuro no muy lejano, las grandes potencias obviamente pugnarán por el control de todo este territorio. Pero todos estos procesos han tenido determinadas dificultades. Vamos a ver cuáles han sido las dificultades, los aciertos, desaciertos, los avances y retrocesos en función de este proceso de integración nacional. Lacan ha avanzado con la consolidación de un área de libre comercio y un mercado común, pero ha encontrado grandes dificultades por incumplimiento de los compromisos y obligaciones de los países. El mayor escollo ha sido la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos, con los problemas de aplicación de los compromisos comunitarios. A esto hay que añadir la separación de Venezuela. Las fortalezas, por el contrario, de la CAN han sido el mantenimiento de las metas integracionistas, el desarrollo de un sentido de pertenencia, avances significativos en el comercio entre los países miembros, la aprobación de normas comunes y el desarrollo de una institucionalidad andina bastante sólida. Los organismos de la CAN, ¿cómo está constituido la CAN? Y cómo prácticamente toman el proceso, la estructura de los países, en este caso de la Unión Europea, los países que están integrando la Unión Europea, es casi obviamente similar, pues la CAN está integrado por un Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las reuniones ministeriales, la Secretaría General, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. A estos organismos se suman consejos como el empresarial y el laboral, los convenios especializados de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es un órgano de integración en el ámbito académico, es importante dentro de estos procesos.
En cuanto al establecimiento de todos estos procesos, en la cumbre presidencial del Cusco, haciendo un poco de historia en cuanto a la fundación y establecimiento de esta organización sudamericana, el 8 de diciembre del 2004, los presidentes de Sudamérica o de América del Sur formaron la Comunidad Sudamericana de Naciones. Su declaración decía, en ocasiones de la celebración de la gesta libertaria de Junín y Ayacucho, y de la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, del libertador José de San Martín, de nuestros pueblos y héroes independentistas que contribuyeron o construyeron sin fronteras la gran patria americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de los pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro común. Hemos decidido conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Los organismos que están integrando y que administrarán la CAN son, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las reuniones ministeriales, el Secretario General, el Tribunal de Justicia y Parlamento Andino. A estos organismos se suman el Consejo o los consejos como el empresarial y también el laboral, los convenios especializados y sobre todo algo importante en el cual se han formado grandes líderes políticos sudamericanos, como es la Universidad Andina Simón Bolívar, que es el órgano integrador desde el punto de vista académico. Son las actividades preponderantes en función de esta organización. Pero, ¿qué es ser latinoamericano? Y justamente este tema es bastante álgido, pues a través de esto en determinados momentos nos ha permitido fusionarnos como hermanos sudamericanos y otras veces nos ha permitido dividirnos, pues como nuestros pensamientos, obviamente, y el patriotismo de cada uno de los estados ha sido también una barrera para la conformación de este megaestado. ¿Qué es ser latinoamericano? Es importante conocer. Todos nosotros somos latinoamericanos. Cuando nos preguntan qué es o cómo es un latinoamericano, nos parece fácil de la respuesta. Se trata de alguien que nació en algún país localizado entre México y obviamente la Patagonia, que habla castellano o portugués y que parece latino. Pero cuando se trata de precisar qué es eso de latino, vienen los problemas. Muy pocos saben que latino se refiere al valle del centro de Italia, donde floreció la cultura romana, es decir, latina. La mayoría de quienes decimos ser latinoamericanos nos parecemos muy poco a los italianos del centro. Aún más, ni siquiera los propios europeos se han puesto de acuerdo en qué es latinidad. Por otra parte, los latinoamericanos somos muy diversos entre nosotros. Los hay indígenas de cultura, negros del trópico, descendientes de alemanes o de chinos y mestizos, es decir, producto de varias mezclas étnicas y también culturales. Los latinoamericanos no tenemos una sola identidad étnica, un solo idioma o una sola manera de ver el mundo. Somos diversos, pero todos nos sentimos latinoamericanos. Esto quiere decir que hay cosas que nos diferencian, pero que hay otras que nos unen como hermanos. Por ejemplo, entre un aymara y un porteño hay enormes diversidades, sin embargo, al fin y al cabo se entenderán en castellano y bailarán en algún momento la misma música. Pero lo que más nos une a los latinoamericanos es que nos sentimos como tales. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte, aún más los otros nos ven parecidos. Los gringos, españoles o japoneses nos reconocen como latinoamericanos a pesar de que tenemos diferencias. Por eso nos dicen latinos o sudacas y todos sabemos a qué se refieren al emitir este tipo de criterios. Latinoamérica es una unidad de diversidad. Somos latinoamericanos porque nacimos en esta región del mundo, porque así nos ven los demás y sobre todo porque nos sentimos latinoamericanos, porque así lo sentimos, aunque no nos parecemos o obviamente no nos parecemos a pensar en él. Obviamente nosotros dentro de estas características, si nosotros podemos analizar, nosotros
pese a tener determinadas diferencias, nosotros nos parecemos a los peruanos, tenemos diferentes rasgos de los venezolanos, de los colombianos, de los bolivianos, de los chilenos y así todos, y tenemos algo en común, pese a ser diferentes, al mismo tiempo tenemos algo en común, que es el idioma, que es el castellano, que nos permite comunicarnos de una forma más directa, de una forma más estructural. La cultura, ¿qué es lo que ha hecho a través de los idiomas? Nosotros somos en Ecuador, nomás somos un estado multicultural. Tenemos multitud, tenemos una infinidad de culturas que cada uno diferencia a los pueblos de la costa, de la sierra y del oriente. Lo mismo sucede en nuestra región latinoamericana. Pese a ser chilenos, pese a ser peruanos, pese a ser bolivianos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos, todos mantenemos una cultura y en algún momento de nuestra vida, obviamente, estamos integrados a través de la música, sobre todo. ¿Quién no ha bailado, por ejemplo, las famosas sayas? Aquí, especialmente en el Ecuador, son muy atractivas, son muy vistosas y a las personas les encanta conformar grupos de este tipo de danzas. Estamos integrándonos, estamos conociendo la cultura de Bolivia a través de su música. ¿Qué es lo que sucede con México? ¿Quién no ha celebrado un cumpleaños con un mariachi? ¿Quién no ha llevado una serenata con mariachi? Estamos conociendo también culturas. México y Ecuador, por ejemplo, guardan una identidad casi parecida, por ejemplo, del Día de Muertos en México y del Día de los Difuntos acá en el Ecuador. Tenemos casi las mismas costumbres, casi las mismas estructuras en función justamente de gastronomía, en determinadas costumbres y otras actividades más en recordación de los seres que han partido. Y así sucesivamente hay una serie de actividades culturales, sobre todo, que nos unen, pese a ser diferentes, pese a estar dispersos, o conformando diferentes estados, diferentes naciones en el continente sudamericano. Obviamente tenemos una serie de actividades culturales que nos unen y que en determinados momentos, obviamente todos y cada uno de nosotros participamos activamente de todos estos procesos. Vamos a ver un poco más en esta segunda etapa y última de nuestra clase. Vamos a ir viendo un poco más y vamos a ir analizando desde un punto de vista estructural sobre la CAN, la Comunidad Andina. ¿Pero qué es la Comunidad Andina? La Comunidad Andina CAN es un mecanismo de integración subregional líder en el continente. Fue creado mediante el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y cooperación tanto económica como social. De tal manera, como resultado del proceso de reintegración o de reingeniería del Sistema Andino de Integración, SAI, iniciado bajo la presidencia tempore de Colombia durante el año 2011 y 2012, y con el fin de hacer más efectivo el proceso de integración andina, los países miembros decidieron focalizar la agenda de trabajo en las áreas del comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad andina y movilidad de personas principalmente. Entonces ya saben, es integral todo esto. Todo lo que acabamos de ver es lo que nos favorece y que nos pertenece como tal al, obviamente, estar constituidos nuestros estados conformando la comunidad andina. ¿Cómo funciona la comunidad andina? La comunidad andina la conforman los siguientes órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración SAI. Primero, organizaciones de dirección y coordinación, es la parte superior. Está integrado por el Consejo Presidencial Andino, por el Consejo Andino de Ministros y Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. De esa manera está constituida la primera etapa, que es la organización y dirección y coordinación de la CAM. Los órganos de instituciones comunitarias, pues está constituido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TGCA en sus siglas, el Parlamento Andino, que muchos de nosotros, incluso en las votaciones, nosotros elegimos representantes parlamentarios andinos, la Secretaría General, el Banco de Desarrollo de América Latina en sus siglas CAP, el Fondo Latinoamericano de Reservas,
el Organismo Andino de Salud, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Convenio Simón Rodríguez. Esos son las estructuras que están integrando los órganos e instituciones comunitarias de la CAN. En cuanto a las instancias de participación y consultivas de la sociedad civil, está integrado por el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales, la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la CAN y la Mesa Andina de Consumidores. Aquí nosotros podemos ver cómo se ha pensado en cada una de las estructuras, obviamente, de administración de un Estado. Del mismo modo, la comunidad andina cuenta con una presidencia pro tempore que es ejercida por un periodo de un año y se rota en orden alfabético. El Estado plurinacional de Bolivia ejerce, obviamente, la presidencia pro tempore para el periodo 2023-2024, en este caso. ¿Quién, ¿Quiénes hacen parte de esta organización? Los países que forman o países miembros que están estructurando la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los países que posteriormente se han asociado son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y los países observadores de cómo funcionan todas las estructuras organizacionales que hemos visto anteriormente son España, Marruecos, Turquía, República Helénica y también Panamá. Son los países observadores, que todo salga bien, que todo salga correctamente dentro de este contexto administrativo de la CAN. Los principales instrumentos, tratados o declaraciones que tiene la CAN, podemos hablar del Acuerdo de Cartagena de 1969, mediante el cual nace o se crea la CAN. Luego, el Protocolo Modificatorio de Acuerdo de Integración Subregional Andina, Acuerdo de Cartagena de 1997 y el Protocolo de Trujillo. Y por último, tenemos el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Esos son los principales instrumentos jurídicos o tratados o declaraciones mediante los cuales obviamente se establece la CAN. ¿Por qué es la comunidad andina o por qué la comunidad andina es importante para Colombia, por ejemplo, y no solo para Colombia, sino para todo Latinoamérica en general? Para Colombia, la CAN es un espacio para el posicionamiento estratégico de temas de importación para la política exterior colombiana, como medio ambiente, transición energética, el desarrollo sostenible, la dinamización del comercio, el empoderamiento económico de las mujeres, entre otros temas. Lo mismo se aplica para cada uno de los países, no solamente para Colombia, sino para cada uno de los países miembros que están integrando este proceso. En cuanto a los logros alcanzados justamente por este tratado, traspaso de la PPT a Bolivia para el periodo 2023-2024, en la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en formato ampliado, el 4 de agosto, Bolivia presentó la hoja de ruta de su trabajo, la cual se enfoca en temáticas medioambientales, integración social y cultural, turismo, seguir potenciando la evolución para la reintegración de los mecanismos, entre otras actividades. Pero sobre todo, este proceso se enfoca al 100% en el medio ambiente, porque lamentablemente está deteriorándose. Nosotros como países subdesarrollados estamos en un proceso de evolución en cuanto a la industria y muchas de estas industrias obviamente que es lo que hacen, destruir, dañar la vegetación. Existe una amplia afectación al sistema ambiental. Por eso obviamente la CAN dentro de sus estructuras obviamente tiene uno de los compromisos más importantes, que es el mantenimiento, la preservación y la conservación de las áreas naturales. También hablamos de la reactivación por iniciativa de Colombia de las instancias tanto políticas técnicas en materia ambiental. En ese sentido, el 15 de junio del 2023, en el marco tanto de la reunión del CAMRE, de la reunión del ampliado, se reactivaron el Comité Andino de Autoridades Ambientales y el Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En cuanto al estatuto migratorio, en esta parte última, andino, Colombia ha impulsado los trabajos para implementación del EMA con el fin de facilitar la libre circulación y residencia de los ciudadanos andinos en el espacio comunitario a través del otorgamiento de visas andinas. Actualmente Ecuador y Bolivia han informado que el EMA ha adquirido plena vigencia operativa y se espera que Perú culmine con sus procesos de adecuación técnica internas para su plena implementación. Y eso es importante, porque que nosotros, muchos de nuestros compatriotas, perdón, no solamente se quedan a ser patria en nuestro país, sino que tienen justamente esta libertad de viajar y establecerse en cualquiera de los países latinoamericanos que forman la CAN. Y de esa manera, obviamente, diversificar la cultura, diversificar la economía, no solo para sus familias, sino también para todos los países, tanto de origen como los de residencia. Es importante que este proceso, obviamente, se vaya aplicando y que sea importante para que cada uno de nosotros, ya sea por trabajo, ya sea por educación, por turismo, por cualquiera de las actividades, obviamente tengan plena libertad de circulación en cada uno de los países, no solamente de circulación, de tránsito, sino también de residencia. Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando, hemos ido viendo en el transcurso de la presente clase, un tema bastante importante en función de las actividades del proceso latinoamericano de integración, el cual obviamente nos proyecta hacia un mega estado un poco más futurista, obviamente, en el cual obviamente cada uno beneficia a la población en general. Señores y señores, no me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en el proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora correspondientes a la materia de ciencias naturales.